Escribe en los comentarios desde dónde y a qué hora nos ves, así podré conocerte mejor. Para apoyar el canal gratis, no olvides suscribirte y darle like. Ahora, adéntrate con nosotros en la penumbra de la historia, donde una mujer desafió a reyes y generales. ¿Fue una madre devota que protegió a su hijo, el futuro Alejandro Magno, con una ferocidad legendaria? ¿O fue una hechicera despiadada, una reina que danzaba con serpientes y eliminaba a sus rivales con veneno y acero? Su nombre fue Olimpia de Epiro, y su historia es un laberinto de poder, misticismo y sangre. Hoy desvelaremos los secretos de la reina que gobernó desde las sombras, la mujer cuyo legado es tan brillante y letal como el veneno que, según dicen, corría por sus venas. En las escarpadas y brumosas montañas de Epiro, una tierra de oráculos y antiguos mitos, nació una princesa destinada a sacudir los cimientos del mundo conocido. Su nombre era Políxena, aunque la historia la recordaría como Olimpia. Criada en la corte de los molosos, su linaje era impecable y feroz. Afirmaban ser descendientes directos del mismísimo Aquiles, el héroe de la Ilíada. Esta herencia no era una simple anécdota, sino el núcleo de su identidad, una convicción inquebrantable de su propia grandeza, y un fuego que ardería con furia ante cualquier afrenta. Desde joven, Olimpia no era como las demás princesas, mientras otras aprendían a tejer y a gobernar un hogar. Ella se sumergía en los misterios arcanos que impregnaban el aire de su tierra natal. Epiro era un centro de cultos primigenios, y Olimpia se convirtió en una devota seguidora de los ritos dionisíacos, las celebraciones salvajes y extáticas en honor al dios del vino y el éxtasis. En estas ceremonias nocturnas, celebradas en bosques oscuros a la luz de las antorchas, los fieles danzaban hasta el agotamiento, entrando en un trance frenético. Fue aquí donde Olimpia encontró su afinidad con las serpientes. Lejos de temerlas, las consideraba criaturas sagradas, manifestaciones terrenales del poder divino. Se decía que las manejaba con una naturalidad asombrosa, permitiendo que se enroscaran en sus brazos y cuello durante los rituales, una visión que aterraba e hipnotizaba a partes iguales. Esta imagen de la princesa hechicera, la joven que susurraba a las serpientes, comenzó a forjar su leyenda mucho antes de que se convirtiera en reina. No era solo devoción, era una declaración de poder. Su conexión con lo místico y lo salvaje la distinguía, la envolvía en un aura de peligro y autoridad sobrenatural. Para los suyos, era una prueba de su favor divino. Para los extraños, era un presagio inquietante de la mujer en la que se convertiría. Una figura que no se doblegaría ante las reglas de los hombres y que utilizaría el miedo y la superstición como armas tan afiladas como cualquier espada. Mientras Olimpia cultivaba su poder místico en Epiro, al este, el reino de Macedonia estaba en plena ebullición bajo el mando de un rey tan ambicioso como brillante, Filipo II. Filipo no era solo un guerrero, era un estratega consumado que entendía que las batallas más importantes a menudo se ganaban antes de desenvainar la primera espada. Su plan para unificar Grecia y enfrentarse al vasto imperio persa requería alianzas, y la más crucial era asegurar su flanco occidental. La solución era un matrimonio con la princesa de Epiro. La unión no nació del amor, sino del más puro cálculo político. Para Filipo, casarse con Olimpia significaba neutralizar a los molosos y ganar un aliado estratégico. Para el tío de Olimpia, el rey Arribas, entregar a su sobrina era garantizar la supervivencia y protección de su reino frente a las crecientes amenazas. El destino de Olimpia fue sellado en una mesa de negociación.
La leyenda, sin embargo, prefiere un escenario más romántico y predestinado. Plutarco cuenta que Filipo y Olimpia se encontraron por primera vez en la isla sagrada de Samotracia, mientras ambos eran iniciados en los misterios de los cabiros, un culto secreto y antiguo. En ese entorno sagrado, lejos de las presiones de la corte, se dice que Filipo quedó cautivado por la joven princesa, no solo por su belleza, sino por la intensidad salvaje que emanaba, especialmente al verla participar en los rituales con sus serpientes. Ya fuera por cálculo político o por una fascinación genuina, el matrimonio se celebró en el año 357 a.C. Olimpia dejó atrás las montañas de Epiro para adentrarse en la bulliciosa y pragmática corte de Pella, la capital macedonia. El choque cultural fue inmediato. Pasó de ser una princesa venerada en una tierra de mitos a ser una de las varias esposas de un rey polígamo, en una corte donde la intriga era el pan de cada día y el poder se medía en lealtades militares, no en favores divinos. Olimpia, la orgullosa descendiente de Aquiles, no llegó a Macedonia para ser una consorte dócil. Llegó para reclamar su lugar, para imponer su voluntad y para asegurarse de que el hijo que daría a luz no fuera solo un príncipe, sino el heredero indiscutible del imperio que Filipo estaba forjando. La llegada de Olimpia a la corte de Pella no tardó en dar sus frutos. Pronto, la reina extranjera quedó encinta, un hecho que cambiaría el curso de la historia. Pero para Olimpia, este no sería el nacimiento de un simple mortal. Desde el momento de la concepción, comenzó a tejer una narrativa de proporciones divinas, una leyenda que elevaría a su hijo por encima de todos los demás, y por extensión, a ella misma. La noche antes de la consumación de su matrimonio, Olimpia afirmó haber tenido un sueño profético. En él, un rayo caía del cielo y golpeaba su vientre, provocando una gran llamarada que se extendía por todo el mundo antes de extinguirse. Filipo también tuvo sus propias visiones. Soñó que, tras yacer con su esposa, sellaba su vientre con un sello que llevaba la imagen de un león. Los augures interpretaron esto como una señal de que daría a luz a un hijo valiente y de naturaleza leonina. Sin embargo, Olimpia tenía una versión mucho más audaz y blasfema de los hechos, una que susurraría en los oídos adecuados durante años. Sugirió que su verdadero amante no había sido Filipo. Se decía que el propio Zeus, el rey de los dioses, la había visitado en su lecho en forma de una gran serpiente, y que de esta unión divina fue concebido su hijo. Esta historia servía a un doble propósito. Explicaba la bien conocida afición de Olimpia por las serpientes y, lo que es más importante, dotaba a su vástago de un linaje divino, haciéndole hijo de un dios. En el verano del 356 a.C., Olimpia dio a luz a un niño al que llamó Alejandro. El día de su nacimiento estuvo marcado por presagios extraordinarios. El templo de Artemisa, en Éfeso, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ardió hasta los cimientos. Los sabios de la época declararon que el desastre se debía a que la diosa estaba demasiado ocupada asistiendo al nacimiento del futuro conquistador. Olimpia se aseguró de que su hijo creciera imbuido de estas historias. No estaba criando a un príncipe macedonio, estaba moldeando a un semidios. Le inculcó la creencia de que descendía de Aquiles por parte de madre y de Heracles por la de Filipo, pero que su verdadera esencia provenía del Olimpo. Esta convicción, sembrada por una madre ferozmente ambiciosa, se convertiría en el motor imparable de Alejandro Magno. El nacimiento de Alejandro consolidó la posición de Olimpia
en la corte macedonia, pero también intensificó las tensiones latentes. La relación entre ella y Filipo, que había comenzado con una mezcla de fascinación y cálculo político, pronto se agrió hasta convertirse en una amarga contienda. El carácter de Filipo, expansivo y pragmático, chocaba frontalmente con la naturaleza posesiva, mística y orgullosa de Olimpia. Un punto central del conflicto era la poligamia de Filipo. Aunque era una costumbre aceptada para los reyes macedonios, que usaban los matrimonios para forjar alianzas, Olimpia, con su sangre real y su creencia en su propia superioridad, lo veía como una afrenta personal constante. Cada nueva esposa no era solo una rival por el afecto del rey, sino una amenaza directa para el estatus de su hijo como heredero. La corte de Pella se convirtió en un nido de víboras, y Olimpia demostró ser la más venenosa de todas. Su temperamento feroz y su lengua afilada eran legendarios. No dudaba en enfrentarse a Filipo públicamente, acusándolo de infidelidad y menosprecio. Sus enemigos la tildaban de hechicera celosa y manipuladora, mientras que sus pocos aliados la veían como una leona protegiendo a su cachorro. La situación alcanzó un punto crítico cuando Filipo, en el 337 a.C., decidió tomar una séptima esposa, una joven noble macedonia llamada Cleopatra Eurídice. A diferencia de las otras esposas de Filipo, que a menudo eran extranjeras, Cleopatra era macedonia de pura cepa. Esto representaba un peligro existencial para Olimpia y Alejandro. Un hijo varón de este matrimonio sería considerado por muchos como un heredero más legítimo que Alejandro, a quien los detractores de Olimpia llamaban el hijo de la extranjera. Durante el banquete de bodas, el tío de Cleopatra, el general Átalo, borracho, instó a los macedonios a rezar a los dioses por un heredero legítimo al trono. La provocación fue demasiado para el joven Alejandro, que arrojó su copa a Átalo. Filipo, enfurecido, desenvainó su espada y se abalanzó sobre su propio hijo, pero tropezó y cayó debido a su estado de embriaguez. Este humillante episodio marcó la ruptura definitiva. Olimpia, viendo su posición y la de su hijo en peligro mortal, huyó de la corte y regresó a su Epiro natal, llevándose a Alejandro con ella. La guerra en el palacio había comenzado. El ambiente en la corte de Pella se había vuelto irrespirable para Olimpia. La gota que colmó el vaso de su paciencia y orgullo fue el nuevo matrimonio de Filipo. El rey, en una maniobra tanto política como personal, tomó como séptima esposa a una joven noble macedonia llamada Cleopatra Eurídice. A diferencia de las esposas anteriores de Filipo, que eran extranjeras y servían para sellar alianzas, Cleopatra era macedonia de pura cepa. Esto representaba una amenaza directa y existencial para Olimpia, y más importante aún, para el futuro de su hijo Alejandro. El tío de la nueva novia, el general Átalo, en el banquete de bodas, brindó públicamente pidiendo a los dioses que la unión produjera un heredero legítimo al trono. La implicación era clara y devastadora. Alejandro, por ser hijo de una epirota, era considerado un semi-extranjero, un bastardo a los ojos de la facción más conservadora de la nobleza. La reacción de Alejandro fue inmediata y furiosa, arrojando su copa a Átalo. Filipo, ebrio y enfurecido por el desafío de su hijo, desenvainó su espada y se abalanzó sobre él, solo para tropezar y caer estrepitosamente al suelo. Este es el hombre que se prepara para cruzar de Europa a Asia y ni siquiera puede pasar de un diván a otro, se burló Alejandro antes de abandonar la sala. Humillada y sintiendo que su vida y la de su hijo corrían peligro, Olimpia no tuvo más opción que el exilio.
regresó a su tierra natal, Epiro, buscando refugio en la corte de su hermano, el rey Alejandro I. Pero el exilio no era para ella un retiro, sino un periodo de intensa planificación. Desde las sombras de su corte natal, rodeada de sus leales y de los misteriosos sacerdotes de Dodona, Olimpia comenzó a tejer su red. Se sentía traicionada, desechada por el hombre al que le había dado el heredero más brillante que Macedonia había conocido. El veneno del resentimiento corría por sus venas, y su mente, astuta y estratégica, comenzó a maquinar una venganza que no solo restauraría su honor, sino que cambiaría el curso de la historia para siempre. Cada carta enviada, cada mensajero despachado, era un hilo en la telaraña de una conspiración que estaba a punto de cobrarse la vida del hombre más poderoso de Grecia. El año 336 a.C. debía ser el cenit del reinado de Filipo II. En la antigua capital de Egas, organizó una fastuosa celebración para la boda de su hija, Cleopatra, con el hermano de Olimpia, Alejandro I de Epiro. Era una demostración de poder y unidad panhelénica antes de lanzar su gran campaña contra el imperio persa. Dignatarios de toda Grecia asistían, y la atmósfera era de triunfo. Filipo, vestido de blanco y sin su guardia personal para mostrarse como un líder accesible y amado, entró al teatro para los festejos. En ese preciso instante, de entre la multitud, un hombre llamado Pausanias de Orestis, uno de sus propios guardaespaldas, se abalanzó sobre él. Con una daga celta, apuñaló al rey entre las costillas, matándolo casi al instante. El caos se apoderó del lugar. Pausanias intentó huir hacia unos caballos que lo esperaban, pero tropezó con una raíz de vid y fue alcanzado y asesinado por los perseguidores. La versión oficial se estableció rápidamente. Pausanias actuó por una venganza personal, tras haber sido víctima de una brutal agresión sexual por parte del general Átalo, y Filipo no había hecho justicia. Sin embargo, esta explicación nunca satisfizo a nadie por completo. Las preguntas surgieron de inmediato. ¿Quién le proporcionó a Pausanias los caballos para la huida? ¿Cómo un simple guardaespaldas resentido pudo planificar un regicidio tan preciso en un evento de máxima seguridad? Las sospechas recayeron inmediatamente sobre Olimpia. La conveniencia de la muerte de Filipo era innegable. Eliminaba a su principal rival y allanaba el camino para que su hijo, Alejandro, ascendiera al trono sin oposición. Los historiadores antiguos relatan detalles incriminatorios. Olimpia regresó del exilio con una celeridad sospechosa justo después del asesinato. Se dice que colocó una corona de oro sobre la cabeza del cadáver de Pausanias, expuesto públicamente, y que más tarde consagró la daga asesina en el templo de Apolo. ¿Eran estos los actos de una viuda afligida o los de una conspiradora triunfante que honraba a su instrumento de venganza? La verdad sobre quién guió la mano de Pausanias se perdió en las intrigas de la corte, pero la sombra de la reina envenenadora se cernió sobre el trono vacante, una sombra que olía a muerte, poder y una oportunidad dorada. Con Filipo muerto y Alejandro proclamado rey, Olimpia no perdió un solo instante en consolidar su nueva posición. Ya no era la esposa repudiada en el exilio, era la reina madre, la progenitora del nuevo soberano del mundo helénico, y estaba decidida a que nadie volviera a amenazar su estatus ni el de su hijo. Su primera acción fue una demostración de crueldad calculada, un acto diseñado para aniquilar a sus rivales y enviar un mensaje inequívoco a toda Macedonia. Su objetivo era la mujer que la había suplantado, Cleopatra Eurídice,
la joven viuda de Filipo. Mientras Alejandro se encontraba ocupado asegurando las fronteras del norte, Olimpia actuó. Los relatos de los historiadores, como los de Justino, pintan un cuadro aterrador. Olimpia irrumpió en los aposentos de Cleopatra, donde la joven se encontraba con su hija recién nacida, Europa, la niña que algunos veían como una heredera más pura que Alejandro. Según las fuentes, Olimpia hizo asesinar a la bebé en el regazo de su madre, arrojándola a un brasero ardiente. Luego, le presentó a la destrozada Cleopatra una elección macabra: una soga, una espada o veneno. Sin otra salida, la joven reina fue forzada a quitarse la vida, colgándose con la soga que su verdugo le había proporcionado. Este acto de brutalidad no fue producto de una furia ciega, sino una purga política despiadada. Al eliminar a Cleopatra y a su hija, Olimpia extinguía cualquier posible linaje rival que pudiera desafiar el derecho de Alejandro al trono. Alejandro, a su regreso, se mostró supuestamente disgustado por la crueldad de su madre, pero no tomó ninguna medida contra ella. Sabía que, aunque sus métodos eran salvajes, su lealtad era absoluta. Olimpia se convirtió en la regente de facto en Macedonia, mientras su hijo partía a la conquista de Asia. Gobernaba con mano de hierro, manejando las finanzas, la política interna y manteniendo a raya a los ambiciosos generales. Era el ancla de Alejandro en casa, una guardiana tan feroz y letal como las serpientes que, según la leyenda, dormían en su cama. Mientras Alejandro Magno marchaba a través de Asia, conquistando un imperio que se extendía desde Grecia hasta la India, su conexión más importante con su hogar en Macedonia era la correspondencia constante con su madre. Las cartas que viajaban miles de kilómetros entre el conquistador y la reina madre eran mucho más que simples misivas familiares. Eran instrumentos de poder, consejo y control. Olimpia, desde Pella, actuaba como los ojos y oídos de su hijo en la corte. Utilizaba su red de espías e informantes para mantenerse al tanto de cada rumor y cada maniobra política. Su principal adversario era Antípatro, el veterano general que Alejandro había dejado como regente de Macedonia. La desconfianza entre Olimpia y Antípatro era legendaria. Sus cartas a Alejandro estaban llenas de advertencias, acusándolo de arrogancia, de conspirar para usurpar el poder y de no mostrarle a ella, la madre del rey, el debido respeto. «Ten cuidado con Antípatro», le escribía. «No olvides que los viejos árboles son los más difíciles de arrancar». Por su parte, Antípatro también escribía a Alejandro, quejándose del carácter insufrible, la intromisión constante y la naturaleza áspera y difícil de Olimpia. Alejandro se encontraba en una posición delicada, atrapado entre dos figuras de inmenso poder. A menudo bromeaba diciendo que su madre le cobraba un alquiler muy caro por los 9 meses que había pasado en su vientre. Sin embargo, valoraba enormemente sus consejos. Olimpia no solo le alertaba sobre traiciones, sino que también le aconsejaba sobre asuntos de Estado y religión, recordándole siempre su supuesto linaje divino, descendiente de Aquiles. Esta correspondencia revela la complejidad de su relación. Era una mezcla de profundo afecto maternal, orgullo por los logros de su hijo y un insaciable deseo de influencia. Olimpia no se contentaba con ser una figura ceremonial. Quería participar activamente en el imperio que su hijo estaba construyendo. A través de la tinta y el papiro, intentaba extender su voluntad a través de los continentes, asegurándose de que, aunque el rey estuviera lejos, el poder de la reina madre se sintiera en cada rincón de su vasto dominio. La humillación fue un veneno que Olimpia bebió lentamente. Forzada a abandonar Macedonia,
la tierra que había gobernado como reina y madre del conquistador del mundo, regresó a su Epiro natal. Pero esto no era una derrota, sino una retirada estratégica. Antípatro, el viejo y astuto general, podía sentarse en el trono de Pella como regente, pero no entendía la naturaleza de la mujer a la que había exiliado. En la corte molosa, rodeada de la familiaridad de su pueblo y de los rituales arcanos que habían forjado su reputación, Olimpia no se marchitó, se transformó. Su palacio se convirtió en el centro de una red de espionaje y correspondencia que se extendía por todo el vasto imperio de su hijo. Cada caravana, cada mensajero, le traía noticias, susurros de descontento y pruebas de la creciente arrogancia de Antípatro. Olimpia cultivó estas semillas de discordia con la paciencia de una araña tejiendo su tela. Sus cartas a Alejandro, que se encontraba en las profundidades de Asia, eran obras maestras de la manipulación. En ellas, mezclaba el amor maternal con advertencias calculadas, pintando a Antípatro no como un leal servidor, sino como un usurpador en ciernes, un hombre que se enriquecía y fortalecía en Macedonia, mientras el verdadero rey sangraba en tierras lejanas. Alimentaba la paranoia natural de su hijo, recordándole las profecías y los presagios, sugiriendo que el verdadero peligro no estaba en el campo de batalla persa, sino en su propia casa. Mientras esperaba, Olimpia reafirmaba su poder en Epiro. No era una simple reina exiliada, era una figura semidivina, la madre de Aquiles y de Alejandro. Su influencia sobre su hermano, el rey de Epiro, era absoluta. Entrenaba su mente, afilaba su odio y consultaba a sus oráculos, convencida de que los dioses le debían justicia. El exilio no era una prisión, era un crisol. Cada día que pasaba lejos de Macedonia, su determinación se endurecía y su plan de venganza se volvía más claro y letal. El tiempo y la distancia eran sus aliados, y sabía esperar. En el año 323 a.C., la noticia llegó a Epiro como un terremoto, una onda de choque que sacudió los cimientos del mundo conocido. Alejandro Magno, el invencible, el hijo de los dioses, había muerto en Babilonia. Para Olimpia, la noticia fue una daga de doble filo. Por un lado, el dolor insoportable de una madre que pierde a su hijo glorioso, el instrumento de su ambición y su única verdadera conexión con la grandeza. El imperio que él había forjado con su sangre era ahora un cuerpo sin cabeza. Pero a través de las lágrimas de su duelo, sus ojos veían con una claridad aterradora. La muerte de Alejandro no era un final, era una oportunidad. El mundo se había convertido en un tablero de juego caótico, y ella conocía las piezas mejor que nadie. En Babilonia, los generales de Alejandro, los diádocos, se repartieron el imperio como lobos devorando una presa. Ptolomeo se aseguró Egipto, Seleuco tomó Babilonia y Antígono reclamó Asia Menor. En el centro de todo, como regentes nominales del vasto y ahora teórico imperio, quedaron Pérdicas y, para desgracia de Olimpia, el odiado Antípatro en Macedonia. El heredero era su nieto, el pequeño Alejandro IV, hijo de la princesa bactriana Roxana. Un rey niño, un peón perfecto. Su otra pieza clave era su hija, Cleopatra, la hermana de Alejandro. Viuda y sin hijos, su mano era el premio más codiciado, una llave para la legitimidad dinástica. Olimpia entendió de inmediato que la guerra que se avecinaba no se libraría solo con espadas y lanzas, sino con linajes y matrimonios. Desde Epiro, observó cómo el magnífico tapiz tejido por su hijo comenzaba a deshilacharse. Los generales, que una vez fueron hermanos de armas, ahora se miraban con recelo, midiendo sus fuerzas y buscando alianzas. El imperio no se estaba dividiendo,
se estaba fragmentando violentamente. Y en medio de ese caos, Olimpia de Epiro, la reina madre, la hechicera, la exiliada, vio su camino de regreso al poder. El león había muerto, pero la leona estaba viva, y su hambre de poder y venganza era más voraz que nunca. La muerte de Antípatro en 319 a.C. fue la grieta en la presa que Olimpia había estado esperando. El viejo regente, en un movimiento que sorprendió a todos, no nombró a su propio hijo, Casandro, como sucesor, sino a un general veterano llamado Poliperconte. Casandro, furioso y ambicioso, se rebeló, sumiendo a Macedonia en una guerra civil. Fue entonces cuando Poliperconte jugó su carta más peligrosa. Invitó a Olimpia a regresar de Epiro, ofreciéndole la regencia y la custodia de su nieto, el rey Alejandro IV. Para Olimpia, era la llamada de los dioses, la justificación para desatar el infierno. Cruzó la frontera no como una reina suplicante, sino como una furia vengadora al frente de un ejército epirota. Su regreso a Macedonia fue recibido con una mezcla de temor y adoración. Para muchos, ella era la madre del divino Alejandro, la guardiana legítima de la dinastía. Su objetivo no era solo asegurar el trono para su nieto, sino aniquilar a la casa de Antípatro y a todos los que la habían humillado. La leona había vuelto a su territorio, y su primera presa fue el rey títere que Casandro había dejado en el trono, Filipo III Arrideo, el medio hermano con discapacidad mental de Alejandro, y su ambiciosa esposa, Eurídice. Cuando el ejército macedonio de Eurídice se enfrentó al de Olimpia, los soldados, al ver a la madre de su amado Alejandro, se negaron a luchar y desertaron en masa. La captura de la pareja real fue inevitable. Aquí, Olimpia demostró la profundidad de su crueldad. No les concedió una muerte rápida. Encerró a Filipo y Eurídice en una celda diminuta, atormentándolos antes de ordenar su ejecución. A Eurídice le ofreció 3 regalos: una copa de veneno, una soga y una espada, permitiéndole elegir su propio fin. La purga no se detuvo ahí. Desató una ola de terror en Pella, ejecutando a más de 100 nobles macedonios, todos partidarios de Casandro, incluyendo a su hermano Nicanor. La venganza de Olimpia no fue un acto de pasión, sino un exterminio político calculado, diseñado para borrar a sus enemigos de la faz de la tierra. Olimpia se sentó en el trono de Macedonia. A su lado, su pequeño nieto, Alejandro IV, el rey niño en cuyo nombre ella gobernaba. Había regresado, había vencido y se había vengado. El palacio de Pella estaba limpio de sus enemigos. Los pasillos, antes llenos de las voces de los partidarios de Casandro, ahora resonaban con un silencio temeroso. Olimpia era la dueña absoluta de Macedonia. Sin embargo, su trono se sentía extrañamente vacío, su poder frágil como el cristal. Gobernaba no a través del amor o la lealtad, sino del terror más absoluto. Su purga sangrienta, aunque efectiva para eliminar rivales inmediatos, había conmocionado al mundo griego. La ejecución de un rey, Filipo Arrideo, y su reina, Eurídice, sin juicio previo, fue una violación de todas las normas sagradas y políticas. Los macedonios, que al principio la habían aclamado como la madre de su héroe, ahora la miraban con horror y resentimiento. Había despertado a un monstruo mucho más peligroso que los nobles que había asesinado: la opinión pública. Mientras tanto, Casandro, el hijo del odiado Antípatro, no había sido derrotado. Estaba en el Peloponeso, reuniendo fuerzas. La crueldad de Olimpia se convirtió en su mejor herramienta de reclutamiento. Soldados y ciudades-estado, aterrorizados por la reina regente, se unieron a su causa. Casandro marchó hacia el norte no solo como un pretendiente al trono, sino como un libertador,
un vengador de la masacre de Pella. Olimpia, cada vez más aislada, se encontró atrapada. Su paranoia crecía con cada informe de los avances de Casandro. Confiaba en muy pocos, viendo traidores en cada sombra. Su reinado de terror había cortado todos sus puentes, dejándola sola en una isla de poder precario. Cuando el ejército de Casandro entró en Macedonia, encontró poca resistencia. Olimpia, junto con el joven rey Alejandro IV, su madre Roxana y otros miembros de la corte, se vio obligada a refugiarse tras los muros de la ciudad costera de Pydna, esperando que Poliperconte llegara con refuerzos. El cazador se había convertido en la presa. La regente del trono vacío estaba ahora sitiada, rodeada por los fantasmas que ella misma había creado, y un enemigo implacable que no le ofrecería piedad. Tras la victoria de Poliperconte y la huida de Eurídice, Olimpia regresó a Macedonia en el 317 a.C., no como una suplicante, sino como una furia vengadora. Su entrada no fue un desfile de reconciliación, sino el preludio de una tormenta de sangre que mancharía para siempre su legado. Con el joven Alejandro IV a su lado, su nieto y legítimo heredero, Olimpia se erigió como regente de facto, y su primer acto fue una purga sistemática y despiadada. No buscaba justicia, sino aniquilación. Su objetivo era erradicar de raíz toda la facción que había apoyado a Casandro y que la había humillado en el exilio. La lista de sus enemigos era larga y su memoria infalible. El primero en caer fue Filipo III Arrideo, el medio hermano de Alejandro Magno, cuya discapacidad mental lo había convertido en un peón. Olimpia no le concedió una muerte rápida. Fue ejecutado sin contemplaciones. Su esposa, la ambiciosa Eurídice, que había osado desafiar a la reina madre, recibió un destino aún más cruel y calculado. Olimpia le envió un paquete que contenía una espada, una soga y una copa de cicuta, ofreciéndole una macabra elección sobre su propio final. Eurídice, mostrando una dignidad que su rival jamás le reconoció, eligió la soga y se quitó la vida. Pero la venganza de Olimpia apenas comenzaba. 100 de los principales seguidores de Casandro, nobles y comandantes macedonios, fueron arrestados y ejecutados sumariamente. Ni siquiera los muertos escaparon a su ira. Ordenó la profanación de la tumba de Iolas, hermano de Casandro, a quien acusaba de haber envenenado a su hijo, Alejandro Magno, años atrás. Este acto sacrílego conmocionó a la profundamente religiosa sociedad helénica. Macedonia se ahogaba en el terror. Olimpia gobernaba desde un trono de miedo, eliminando a cualquiera que considerara una amenaza, sin juicio ni piedad. Este baño de sangre, aunque consolidó su poder a corto plazo, sembró las semillas de su propia destrucción, uniendo a sus enemigos y horrorizando incluso a sus potenciales aliados. La brutalidad de la purga de Olimpia resonó por todo el mundo helenístico, y la respuesta no se hizo esperar. Casandro, hijo del odiado Antípatro y ahora un poderoso Diádoco, se encontraba en el Peloponeso cuando le llegaron las noticias de la masacre de sus partidarios y la profanación de la tumba de su hermano. El dolor personal se unió a la ambición política, y Casandro juró vengar a los suyos y reclamar Macedonia. Abandonó sus campañas en el sur y marchó hacia el norte con una velocidad implacable, reuniendo a su paso a todos aquellos que ahora veían a Olimpia no como la madre del gran conquistador, sino como una tirana sanguinaria. Olimpia, subestimando la rapidez y la determinación de su adversario, fue sorprendida. Sus fuerzas, aunque leales, estaban dispersas y no eran rival para el ejército veterano de Casandro.
viendo que no podía enfrentarlo en campo abierto, tomó una decisión fatídica. Acompañada por su nuera Roxana, su pequeño nieto Alejandro IV y los restos de la corte real, se refugió en la ciudad costera de Pydna. La elección era estratégica. Pydna era una fortaleza formidable con acceso al mar, lo que teóricamente le permitiría recibir suministros y refuerzos por vía naval. Con la llegada del invierno del 317 a.C., Casandro rodeó la ciudad por completo, estableciendo un bloqueo férreo tanto por tierra como por mar. El asedio de Pydna había comenzado. Dentro de las murallas, Olimpia se preparaba para una larga resistencia. Confiaba en que sus aliados, como Poliperconte y su primo Eácides de Epiro, acudirían en su ayuda y romperían el cerco. Proyectaba una imagen de control y desafío, organizando las defensas y racionando los víveres. Sin embargo, a medida que los días se convertían en semanas y el frío invierno arreciaba, la esperanza comenzó a congelarse junto con el paisaje. El enemigo no estaba solo fuera de las murallas. El hambre y la desesperación se convertirían pronto en sus adversarios más peligrosos dentro de la propia ciudad. El invierno en Pydna fue brutal, un aliado cruel para Casandro y un enemigo implacable para los sitiados. El bloqueo naval era absoluto. Ninguna nave de suministro lograba romper el cerco. Dentro de las murallas, la situación se deterioró rápidamente hasta convertirse en una pesadilla. Las raciones, cuidadosamente administradas al principio, se agotaron. El hambre comenzó a roer el estómago y la moral de los soldados y ciudadanos por igual. Pronto, la gente se vio obligada a comerse los caballos y las mulas de carga. Cuando estos se acabaron, recurrieron a hervir cuero y a cazar cualquier alimaña que pudieran encontrar. Las fuentes antiguas describen escenas de horror, con cuerpos demacrados yaciendo en las calles, víctimas no de la espada, sino de la inanición. Olimpia, atrapada junto a la realeza, observaba impotente cómo su posición se desmoronaba. Su férrea voluntad, que había doblegado a tantos hombres, no podía conjurar comida de la nada. Los refuerzos que tan desesperadamente esperaba no llegaban. El ejército de Poliperconte fue interceptado y neutralizado por las fuerzas de Casandro. Su primo Eácides fue depuesto en Epiro por su propio pueblo, que se negaba a seguirlo en una guerra por la reina madre. Estaba completamente sola. La desesperación alcanzó su punto álgido. Se dice que algunos de sus soldados, enloquecidos por el hambre, recurrieron al canibalismo. La lealtad, que se compra con victorias y se mantiene con provisiones, se evaporó. Sus tropas, compuestas por una mezcla de veteranos macedonios y mercenarios, comenzaron a desertar, arriesgándose a la ira de Casandro antes que a una muerte lenta por inanición. Incluso sus elefantes de guerra, símbolos de poder y un legado del imperio de su hijo, sucumbieron al hambre. Olimpia intentó un último y desesperado movimiento, tratando de escapar por mar en un único barco. Pero el plan fue descubierto y frustrado por Casandro. La reina que había aterrorizado a Macedonia estaba ahora atrapada, no solo por un ejército enemigo, sino por el fracaso de sus alianzas y el espectro de la hambruna. Su poder se había reducido a los fríos y estériles muros de Pydna. En la primavera del 316 a.C., la resistencia de Pydna finalmente se quebró. Sin comida, sin esperanza de rescate y con sus fuerzas diezmadas por el hambre y las deserciones, Olimpia no tuvo más opción que rendirse. Negoció los términos de su capitulación directamente con Casandro, quien, según algunas fuentes, le dio su palabra de que su vida sería respetada. Era una promesa vacía,
un mero formalismo para asegurar que la ciudad abriera sus puertas sin más derramamiento de sangre. Casandro sabía que ejecutar directamente a la madre de Alejandro Magno era un acto peligroso que podría inflamar la lealtad de los veteranos del ejército. Necesitaba una apariencia de legitimidad para su venganza. Una vez que tuvo a Olimpia bajo su control, Casandro orquestó su jugada maestra de manipulación política. En lugar de un juicio formal ante un tribunal, convocó a la Asamblea del Ejército Macedonio, el mismo órgano que en teoría ostentaba la soberanía popular. Pero no la convocó para juzgarla, sino para condenarla. Ante los soldados, Casandro no se presentó como el acusador, sino que trajo a los familiares de las 100 víctimas que Olimpia había masacrado en su purga. Uno por uno, subieron a la palestra para relatar las atrocidades, para llorar a sus muertos y para exigir sangre por sangre. Fue un espectáculo cuidadosamente coreografiado de dolor y rabia, diseñado para avivar el odio contra la reina cautiva. A Olimpia ni siquiera se le permitió estar presente para escuchar las acusaciones o para ofrecer una defensa. Fue juzgada en ausencia, su voz silenciada mientras su destino era sellado por una multitud enfurecida. La asamblea, movida por el discurso de Casandro y el lamento de los acusadores, la declaró culpable de regicidio y asesinato en masa, y la sentenció a muerte sin vacilación. Casandro había logrado su objetivo. No era él quien la mataría. Sería el pueblo macedonio. Había lavado sus manos de la responsabilidad directa, vistiendo su venganza personal con el manto de la justicia popular. La sentencia estaba dictada, y para la reina que había gobernado con veneno y terror, no habría escapatoria. El asedio de Pydna había terminado. El hambre y la desesperación habían forzado la rendición de Olimpia. Pero su captura no era el final, sino el preludio de un espectáculo orquestado por su más implacable enemigo, Casandro. Él sabía que ejecutar a la madre de Alejandro Magno, sin una justificación pública, podría inflamar al ejército macedonio, muchos de los cuales aún sentían una profunda lealtad a la dinastía argeada. Por lo tanto, en lugar de una daga en la oscuridad, Casandro planeó un juicio, una farsa legal diseñada para legitimar su venganza y consolidar su poder. Convocó a la Asamblea del Ejército Macedonio, el mismo cuerpo que teóricamente ostentaba la autoridad suprema en el reino. Sin embargo, este no sería un juicio imparcial. Casandro se aseguró de que los principales acusadores fueran los familiares de aquellos a quienes Olimpia había ejecutado durante su breve y sangriento regreso al poder. El aire en el improvisado tribunal estaba cargado de un odio palpable. Cientos de voces se alzaron, no para presentar pruebas, sino para lanzar acusaciones de tiranía, impiedad y asesinato. La lista de sus víctimas, incluido el rey Filipo III Arrideo y su esposa Eurídice, fue leída como una letanía de sus crímenes. A Olimpia, la reina madre, la mujer que había dado a luz al conquistador del mundo conocido, se le negó el derecho fundamental a hablar en su propia defensa. Casandro argumentó que su presencia solo serviría para encantar y manipular a la asamblea con su magia y sus artes de hechicera. Un eco de la propaganda que la había perseguido toda su vida. La asamblea, avivada por el dolor y la sed de venganza de los acusadores, se convirtió en una turba. El veredicto era una conclusión inevitable. Sin deliberación, sin escuchar a la acusada, la sentencia fue dictada: muerte. La reina de Epiro, la madre de Alejandro, fue condenada no por un tribunal de justicia, sino por el clamor de sus enemigos. Casandro había logrado su objetivo. Había obtenido una sanción oficial para su eliminación,
lavándose las manos del regicidio mientras orquestaba cada paso del proceso. La sentencia final no era solo contra Olimpia, era contra el legado de Alejandro y el último bastión de la antigua casa real. La sentencia de muerte había sido pronunciada, pero Casandro enfrentaba un último obstáculo: la propia ejecución. A pesar del veredicto de la asamblea, sabía que ordenar a sus soldados que mataran a la madre de su antiguo comandante, Alejandro Magno, era una orden peligrosa. La lealtad de las tropas era volátil, y la imagen de los veteranos de Alejandro asesinando a su madre podría desencadenar una revuelta que él no podría contener. El respeto y el casi temor supersticioso que la figura de Olimpia todavía inspiraba eran un poder en sí mismos. Por lo tanto, Casandro optó por una solución más cruel y cobarde. Se negó a llevar a cabo la ejecución él mismo o a través de sus tropas. En su lugar, desató sobre ella a los mismos que la habían condenado, los parientes de sus víctimas. Les ofreció la oportunidad de ser sus verdugos, transformando una ejecución de Estado en un acto de venganza personal y colectiva. Un grupo de familiares, consumidos por el odio y el dolor, se dirigió a la residencia donde Olimpia estaba prisionera. Esperaban encontrar a una mujer rota y suplicante, pero se encontraron con la reina. Según los relatos, Olimpia los recibió no con miedo, sino con una dignidad gélida. Se vistió con sus mejores galas reales, como si se preparara para una ceremonia de Estado en lugar de su propia muerte. Su porte era tan majestuoso, su mirada tan imponente, que los primeros hombres que entraron para matarla, armados con espadas, retrocedieron, incapaces de cometer el acto. La presencia de la madre de Alejandro, la última reina argeada de Macedonia, los paralizó. Tuvieron que enviar a otros hombres, aquellos cuyos corazones estaban más endurecidos por la pérdida personal, para completar la tarea. Finalmente, la rodearon y la apuñalaron. Olimpia no gritó ni luchó, cayó con la misma dignidad regia con la que había vivido. Su muerte en el 316 a.C. no fue solo el final de una vida tumultuosa. Fue el ocaso simbólico de la dinastía argeada. Con ella moría el último vínculo directo y poderoso con Filipo II y Alejandro Magno en Macedonia. Casandro, para completar su profanación, negó a su cuerpo los ritos funerarios adecuados, un último acto de desprecio para la reina que se había atrevido a desafiarlo. Con la sangre de Olimpia enfriándose en el suelo de Pydna, comenzó la batalla por su memoria. Para sus enemigos, y para muchos historiadores que siguieron, su legado era simple y monstruoso. Fue catalogada como una villana arquetípica, una mujer bárbara de Epiro, consumida por los celos, la ambición desmedida y una crueldad insaciable. Sus detractores la pintaron como una maestra del veneno y la intriga, una figura que eliminó a rivales sin piedad, incluyendo a la última esposa de Filipo, Cleopatra Eurídice, y a su hijo infante. La narrativa de bruja fue una de las armas más potentes utilizadas en su contra. Su devoción a cultos mistéricos, especialmente los ritos dionisíacos, que involucraban el manejo de serpientes, fue distorsionada y presentada como evidencia de hechicería y magia negra. En una sociedad griega que desconfiaba profundamente del poder femenino y de las religiones extranjeras, estas acusaciones la aislaron y deshumanizaron, convirtiéndola en una amenaza no solo política, sino también para el orden social y religioso. Era la encarnación del caos femenino contra la razón masculina. Sin embargo, reducir a Olimpia a una simple villana o bruja es ignorar la faceta más fundamental de su identidad, la de madre.
Casi todas sus acciones, incluso las más despiadadas, pueden ser vistas a través del prisma de su feroz devoción por su hijo, Alejandro. En un mundo donde el poder de una reina dependía enteramente de su conexión con un rey o un heredero varón, la supervivencia y el ascenso de Alejandro eran su propia supervivencia. Luchó contra las otras esposas de Filipo, contra los generales macedonios y contra cualquiera que amenazara el derecho de nacimiento de su hijo. Tras la muerte de Alejandro, su lucha se transformó para proteger a su nieto, Alejandro IV. Su violencia fue la violencia de una leona protegiendo a sus cachorros en la brutal arena de la política helenística. Su legado, por lo tanto, es una paradoja. Fue una asesina y una protectora, una intrigante política y una madre devota. No fue una santa, pero tampoco fue el demonio unidimensional que sus enemigos describieron. Fue una mujer de poder extraordinario, obligada a usar las armas más oscuras disponibles para sobrevivir y asegurar su linaje en un mundo diseñado para destruirla. La muerte de Olimpia fue un asesinato político, y su legado fue objeto de un asesinato de carácter igualmente deliberado. Casandro, el arquitecto de su caída, entendió que para construir su propio reino sobre las ruinas del imperio de Alejandro, debía demoler sus cimientos. Y el cimiento más fundamental era la legitimidad de la línea de sangre argeada, personificada por Olimpia y su nieto, Alejandro IV. Tras ejecutar a la reina madre, Casandro procedió a borrarla sistemáticamente de la historia oficial. Promovió la narrativa de Olimpia como una tirana extranjera y una bruja impía, justificando así su muerte y su propia usurpación del poder. Reconstruyó la ciudad de Tebas, que Alejandro había destruido, en un gesto calculado para ganarse el favor de los griegos y presentarse como un líder más benévolo y civilizado, en contraste con la barbarie de los argeadas. El siguiente paso en su plan fue la eliminación del último heredero. Unos años después de la muerte de Olimpia, Casandro ordenó el asesinato secreto del joven Alejandro IV y su madre, Roxana. Con ellos, la línea directa de Alejandro Magno se extinguió para siempre, dejando el camino libre para que Casandro se proclamara rey de Macedonia. La historia, escrita en gran medida por los vencedores, adoptó la versión de Casandro. Autores posteriores, como Plutarco, aunque más matizados, se basaron en fuentes hostiles a Olimpia, perpetuando su imagen de mujer celosa y vengativa. Su papel como una figura política astuta, una regente capaz que gobernó Epiro en múltiples ocasiones y que luchó tenazmente por preservar el imperio para su nieto, fue minimizado o ignorado. Se convirtió en una nota a pie de página en la historia de su hijo, una villana secundaria en el gran drama de los sucesores. Sin embargo, borrar por completo a una figura tan formidable es imposible. A pesar de los esfuerzos por silenciarla, la historia de Olimpia de Epiro sobrevive en los fragmentos y en las entrelíneas de los textos antiguos. Emerge no como un monstruo, sino como una de las mujeres más influyentes y complejas de la antigüedad, una reina que gobernó con astucia, veneno y una voluntad de hierro, y que se negó a ser una simple espectadora en el juego de tronos de los hombres. Su historia es un recordatorio de que el pasado es un campo de batalla, y que algunas figuras son tan poderosas que ni siquiera la historia puede borrarlas del todo.